Buenas tardes, jóvenes del quinto grado de educación secundaria. Hoy día vamos a resolver la sesión 3 para el área de ciencia y tecnología, denominada incertidumbre en la medición. Veamos qué es medir. Medir consiste en comparar numéricamente un objeto con un instrumento patrón. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de nuestro libro o cuaderno, vamos a emplear, por ejemplo, una regla que está calibrada en centímetros. Vale decir, la regla es un instrumento patrón, porque utiliza como unidad de medida los centímetros. Una medida es el resultado de la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que se toma como unidad. Lo que hemos visto cuando medimos la regla, justamente. La longitud, por ejemplo, lo podemos medir en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, etc. Son ejemplos de magnitudes. Lógicamente hay muchas más. Cada magnitud se puede medir y cuenta para ello con una unidad de medida, ¿no? En el caso de la masa, los kilogramos. Para medir se utilizan instrumentos de medición. Quiero medir la masa, empleo una balanza. Quiero medir la longitud, de repente una wincha, un metro. Quiero medir el tiempo, un cronómetro. Veamos lo que concierne a la reseña de la medición. Si medir es comparar, y cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que más se le antojaba, ¿no? Estamos hablando de hace tiempo. Por ejemplo, usaban la medida de la mano para medir distancias. Y aún hoy mucha gente, cuando no tiene una regla métrica o una cinta métrica, puede medir el ancho de una puerta con las manos o el largo del patio, el de patio con los pasos que da una persona. Veamos alguna. Por ejemplo, antiguamente se medía con los dedos lo que era una pulgada. Justamente se utilizaba el dedo pulgar. La palma también era otra unidad de medida de longitud. Empleaba los 4 dedos de la mano, excepto el pulgar. El codo se denomina la distancia que hay entre el dedo de la mano extendida y el codo. La yarda es la distancia que hay entre la nariz y el extremo de un brazo extendido. Incluso hay diferentes tipos de yarda también. Bueno, lo que hemos estado comentando, un codo desde la punta de un dedo de la mano extendida, por supuesto, hacia su codo. El palmo, la palma, cuando la mano está extendida, los 4 dedos excepto el pulgar. El pie, la longitud lógicamente de un pie. La pulgada, la longitud de la falange que contiene la uña del dedo pulgar. La yarda en algunos casos se medía con un brazo extendido y un codo extendido. Esa longitud constituye la yarda. Con los dos brazos extendidos hacia extremos opuestos constituye la braza. Otra unidad de medida es el paso. Con los dedos meñique y pulgar extendidos a lo máximo que se puede es la cuarta. Y del dedo índice el grosor es un dedo en términos de longitud. La medición. ¿Qué es la medición? Es la determinación de la proporción entre la dimensión o suceso de un objeto y una determinada unidad de medida. O sea, en otras palabras, la medición es un proceso de medir. La dimensión del objeto y la unidad deben ser de la misma magnitud. ¿Ya? Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, el largo de un cuaderno, no voy a emplear kilómetros, tiene que ser, ¿no es cierto?, una unidad de medida adecuada, por ejemplo, los centímetros. Una parte importante de la medición es la estimación de error o análisis de errores. ¿Qué significa esto? Que siempre que hagamos una medición, toda medición está sujeta a error. ¿Ya? Entonces, recordemos nuevamente, toda medición siempre está sujeta a un error. Y el error debe ser lo más pequeño posible para que la medición sea lo mejor también. Tipos de medición. Veamos la medición directa. Cuando determinamos el valor de una magnitud utilizando un instrumento de medida, eso es una medición directa. Quiero medir el largo de la mesa de mi casa empleando una wincha, eso es una medición directa. Quiero saber cuánto se demora una persona en caminar 100 metros empleando el cronómetro, eso también es una medición directa. En la medición indirecta,
Acá la magnitud que vamos a medir implica que se haga cálculos. Y para hacer esos cálculos tenemos que hacer de repente lo que yo quiero medir no se mide de manera directa, sino tengo que medir otras magnitudes, las relaciono en una fórmula y automáticamente tengo la medición. ¿Ya? Entonces, concluyendo, una medición indirecta implica que yo realice cálculos. Por ejemplo, imagínense que un atleta va a correr 100 metros, 100 metros y lo hace en un tiempo de 10 segundos. La longitud lo puedo medir con una wincha, los 100 metros. Y el tiempo lo puedo medir con un cronómetro. ¿Y cómo saco la velocidad? La velocidad es la distancia entre el tiempo. La persona ha corrido 100 metros. Entre el tiempo que son 10 segundos, 100 metros, entre 10 segundos, la persona tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué significa? Que acá he empleado una fórmula, he hecho un cálculo. No le he medido directamente la velocidad, sino tiene que ser por cálculos. Actividades a realizar. Copia el contenido de las imágenes en tu portafolio, especialmente las que te llaman la atención. Lee la información y organiza los datos en un organizador visual del tema que estamos tratando. El organizador visual tú lo puedes elegir. Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.